Recuerden que dentro de los sistemas de protección de derechos humanos siempre van a encontrar tratados y van a encontrar organismos, instituciones, pero no hay que confundir el tratado con el organismo porque son diferentes. Es como si en el sistema interamericano dijéramos, ¿cuál es el organismo? ¿Ante qué organismo puede acudir? Ah, voy a acudir ante la Convención Americana. No, yo acudo ante la comisión o ante la Corte Interamericana. Entonces, por ejemplo, hubo en algunos talleres que en la pregunta que les decía qué comité acudiría, algunos me decían voy a acudir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El pacto no es un comité, el pacto es un tratado. Entonces, no debemos confundir un tratado. Hola, Laura, no te preocupes, vamos a llamar a lista al final de la clase. Bien, entonces no debemos confundir tratado internacional con un organismo, son diferentes, mientras que el tratado son las normas, ¿sí? Las disposiciones que rigen el sistema y al mismo organismo. En el caso de el organismo ya es una institución conformada por una serie de personas que ejercen una labor y toman una serie de decisiones. Bien, y en ese aspecto, pues entonces hay que tenerlo claro para evitar esas imprecisiones, ¿no? Porque si ustedes les llegaran a preguntar en un preparatorio, en otro escenario, ¿ante qué organismo acudir? Y dicen convención, van a decir, no tienen claro cuáles son los organismos. Bien, entonces eso para precisarles por un lado. Por otro lado, bueno, hubo algunos que se basaron para realizar la denuncia en algunos formatos que aparecen en Internet. No está mal utilizar esos formatos. Algunos me preguntaron si podían basarse en ellos. Sí, lo podían hacer, no había inconveniente, pero lo que sí me parece es que hay que tener claro que los formularios le permiten de alguna manera tener claro el orden que voy a seguir y la información que debo plantear, pero algunos de pronto le exageraron un poco, entonces, por ejemplo, habían espacios que no tenían que llenar y no los borraron, entonces dejaban una página completa en blanco de un formulario, pues no es necesario, realmente esa parte la pueden eliminar. Diferente es cuando uno está llenando el formulario en línea, que pues no hay otra opción, pero a efectos del trabajo, pues no, si yo no iba a llenar esa información, pues eliminarlo, ¿no? Hubo algunos, por ejemplo, que de pronto la denuncia es parecida a una demanda. La demanda uno la va dividiendo por capítulos para que se vea organizada, para que quede clara, digamos que la información que estoy presentando. Entonces, de pronto algunos pusieron toda una información derecho bueno, uno lo lee, pero se ve desorganizada la denuncia. Entonces, es una recomendación porque pues digamos que de ahí se va viendo, obviamente es un primer ejercicio, yo eso lo considero, pero pues se los comento para que si posteriormente ustedes lo llegan a acudir a de pronto a un comité, pues que de pronto eso sean cuestiones que no se vuelvan como a repetir, ¿no? Porque también la forma en la que se recibe una denuncia ante un comité transmite una imagen del abogado. Si yo presento una denuncia desorganizada, de pronto no dividida en partes, pues la imagen que va a recibir el comité de mi parte como abogado, pues no va a ser la mejor impresión. Eh, Adicionalmente, de pronto algunos, que esto me sorprendió en algunos talleres, no sé si fue bueno, no sé, pero algunos de pronto veían que en el formato les decía una descripción sucinta de los hechos y escribían hechos en 3 renglones. Ni siquiera transcribieron los hechos que yo les había dado, es decir, ni siquiera los tenían que inventar. Era casi que copiarlos y pegarlos y ni siquiera esa parte en algunos trabajos, ¿no? En algunos trabajos veía eso, entonces me sorprendió un poco que se limitaban a decir en 3 renglones más o menos qué había pasado cuando realmente uno trata de hacer la explicación de la mejor manera posible. Y de hecho ya tenía la explicación de los hechos y algunos ni siquiera pues pusieron los hechos que estaban allí ya mencionados. Eh, Hay que también cuidar el lenguaje que se emplea. En el caso hipotético, pues el caso hipotético yo lo planteo como un agente externo,
Los comités que yo les decía, bueno, ustedes pueden revisar en las decisiones de los comités la manera en la que fundamentaron determinadas violaciones. Y algunos pues vi que sí lo hicieron. Sin embargo, algo que noté, y esto pues sí se lo recomiendo, es que en la redacción hablaban o planteaban la denuncia como en el lenguaje que lo hablaría un comité. Por ejemplo, el autor afirma o alega que se está vulnerando el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero es que el autor soy yo estoy presentando la denuncia, entonces ese lenguaje no debería emplearse en la denuncia. En la denuncia se habla o yo como abogado o la víctima directa, ¿no? Entonces se diría, mi familia y yo fuimos vulnerados en tal fecha, nos ocurrió esto, Y, Z, ¿sí? O como abogado, mis representados o las víctimas dentro de este caso, ¿sí? Pero si yo digo el autor, bueno, pues que yo soy el autor. El autor alega, lo que el lenguaje debería ser, eh, debería reflejar es eso, ¿no? Que yo estoy alegando o argumentando algo y no diciendo, es como si yo en una denuncia pusiera Juliana alega que se violó el artículo 3. Pues suena como extraño, ¿no? Que yo hable sobre mí misma en tercera persona. ¿Sí? Entonces, lo usual es que en estas denuncias se hable en primera persona, si es víctima directa la que está presentando, o que se hable en tercera persona, pero en términos cercanos a uno como abogado, ¿no? Mis representados, las víctimas dentro del caso, ¿no? Y no el autor, que suena algo bastante impersonal. Y bueno, de pronto también recomendarles, cuando ustedes, muchachos, lean la pregunta, por eso les decía, lean muy bien la pregunta, porque algunos respondieron incompletamente. Por ejemplo, la última pregunta que les decía, indique qué funciones cumple el comité, en qué consisten y cuál es su fundamento jurídico. Entonces, hubo algunos que la respuesta fue literalmente un renglón. Observaciones, informe final e investigaciones. No lo explicaron, no dijeron el fundamento jurídico, es decir, ni siquiera se nota que haya habido un mínimo de análisis y de lectura frente al tema. Bien, eso es digamos que el caso más extremo, pero en general pues se denota en algunos de los talleres, vi talleres muy buenos, talleres muy bien fundamentados. Estos son como cositas que fui viendo en algunos talleres y que me parece bueno comentarlos para que se pueda mejorar, ¿no? Todo va a ser parte de un proceso de mejoramiento. Como les digo, pues yo tuve en cuenta la argumentación también para que ustedes pudieran, bueno, también ver ese proceso evaluativo. Otro aspecto que me parece importante mencionarles tiene que ver con la elección del comité. Recuerden que les decía, cuando uno va a seleccionar el comité, siempre hay que mirar si el comité sí es competente para recibir denuncias. Por ahí me encontraba un otro taller que seleccionaron un comité que no tenía la competencia para recibir denuncias, que dijeron, si nosotros lo seleccionábamos porque sí, nos parece muy interesante, pero ni siquiera miraron el link que yo les envié donde ya estaba ahí, no tenían ni que buscarlo, ya estaba ahí, cuándo se ratificó el tratado y cuándo se le dio competencia al comité. Y hubo algunos que ni siquiera miraron eso y seleccionaron un comité que, por ejemplo, el Estado nunca le dio competencia para conocer de denuncias. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa situación y también la parte temporal, ¿no? Que la ratificación o la concesión de la competencia para conocer de las peticiones, pues también se hubiera dado con anterioridad a la ocurrencia de los hechos. Bien. Bueno, y lo último, ok, Julián, bueno, entonces los preámbulos, que sí, eso era justamente lo último que les iba a mencionar, los preámbulos sí se pueden revisar, no está mal, pero yo no me puedo basar única y exclusivamente en una palabrita o en un rengloncito del preámbulo. Recuerden que los preámbulos son lo que me llevó a realizar el tratado.
¿sí? Y muchas veces, pues, esa fundamentación es genérica. Eh, pero siempre es importante revisar el objeto de protección del tratado, ¿no? Por ejemplo, algunos que tenían eh, algunos casos relacionados con parejas del mismo sexo, ¿sí? Por ahí habían algunos que me decían, yo voy a llevar ese caso ante el Comité contra la Discriminación de la Mujer. Algunos me transcribieron una parte del preámbulo, por ejemplo, en el que se dice la no discriminación por orientación sexual, pero ojo, en el artículo primero de ese tratado, que por eso siempre es importante mirar ese primer artículo donde habla del objeto de protección, en ese primer tratado, exacto, Daniel, no habla el tratado sobre la protección por, eh, digamos que por estos aspectos de discriminación por causa de género, ¿sí? Es decir, si ustedes miran el objeto de protección de la CEDAW, indica que se trata de relaciones desiguales entre hombre y mujer. Cuando le pagan menos a la mujer, cuando la mujer es desechada a roles meramente domésticos, cuando hay violencia contra la mujer, cuando hay esquemas que la discriminan laboralmente, socialmente, culturalmente, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente en ese aspecto, si ustedes miran, no hay una discriminación en términos de la relación de igualdad o desigualdad entre hombre y mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una relación entre parejas del mismo sexo y eso es una condición diferente a hablar de discriminación hacia la mujer, porque realmente imagínenlo en el supuesto en el que fueran dos hombres, ¿sí? Si ya sea que sea una pareja de mujer o una pareja de hombre, ambos deberían tener el derecho a acudir a determinado comité. Y sonaría ilógico que yo pueda acudir al de la CEDAW por ser mujer y ellos que tienen la misma situación fáctica no lo pudieran hacer. Por lo mismo es que realmente no es de la competencia de la CEDAW ese tipo de casos, ¿sí? No es realmente el ámbito de protección de ese tratado, que es, como les digo, las relaciones entre hombre y mujer, ¿sí? Y no entre parejas del mismo sexo, ¿bien? De pronto, como lo me comentaba Julián, lo mismo ocurría con el tema de la discriminación racial. Si ustedes miraban el preámbulo de la Convención contra la Discriminación Racial, en el preámbulo menciona orientación sexual, pero eso no significa que ese sea el objeto de protección del tratado. Si ustedes revisaban el artículo primero les decía qué significa discriminación racial. Y desde esa perspectiva, pues la discriminación por motivos de género no encaja en la discriminación racial, que es discriminación por motivos étnicos, por, digamos que la raza, ¿no? Eh, claro, habla de la dignidad humana. De hecho, si ustedes lo miran, el preámbulo de la mayor parte de los tratados habla de dignidad humana y habla de esos aspectos de no discriminación. Pero eso no significa que ese sea el objeto de protección. Por eso es importante hacer una interpretación sistemática del tratado, ¿sí? Revisar el objeto de protección del tratado, porque de otra manera pues puede llevar eh, a que se haga una interpretación errónea de la aplicación de determinado tratado internacional. Entonces, no está mal citar el preámbulo, pero no me puedo quedar en el preámbulo para entender de mejor manera el tratado, ¿no? Yo debo mirar, por ejemplo, yo para poder sustentar que se está violando un derecho, yo tengo que citar algún artículo. Y si ustedes miran el contenido de ese artículo, pues no encaja, del articulado no encaja realmente el tema de discriminación racial y el tema de discriminación de la mujer no encaja propiamente en una vulneración del tipo que se alega dentro del caso como tal. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos porque podemos terminar invocando una norma o acudiendo a un comité que realmente pues me va a rechazar mi denuncia porque eh, no tiene concordancia el tipo de violación con el tratado del que conoce el respectivo comité. Bien. De todas formas, si alguno seleccionó un comité que no era, bueno, van a ver que igual yo tuve en cuenta en general el contenido de la denuncia
como para valorar también la respuesta, pero sí les quiero precisar eso para que tengamos ese punto de análisis y no lo perdamos de vista, ¿no? No olviden entonces siempre hacer Profe, la interpretación completa del tratado. Sí. profe, pues ya que estamos hablando del tema, había un caso, pues no sé a qué compañero le habrá tocado, que sí me gustaría que, pues que usted me aclarara cuál era el comité pertinente. Pues no estoy diciendo que los que escogimos otros estemos equivocados, sino que me dijera para usted cuál era el más pertinente, en el que la mujer era discapacitada y era periodista, y el hombre él participa en un concurso y el señor le dice que ella no gana porque ellos quieren seguir conservando una imagen conservadora, además que ella es mujer y que es discapacitada. Entonces uno se pone como en el entredicho de si la discapacidad o si el hecho de que sea mujer. Ok, ok. Bueno, en ese caso, bueno, sí, en general la mayoría tendría a hablar de la CEDAW o del tema de discapacidad. En mi caso, habría seleccionado la CEDAW, ¿sí? Porque considero que el, um, el tratado abarca la mayor parte de las circunstancias que se alegaban dentro del caso, ¿sí? Y que en general también el caso se presta para hacer un análisis de los esquemas de discriminación de la mujer, ¿sí? Incluyendo aspectos relacionados con la discapacidad, ¿sí? De pronto ya en el tema de la discapacidad, aunque se podría haber hecho también, habían ciertos aspectos que están más relacionados con también la condición de mujer eh, que con solamente el esquema de discapacidad. Ambos estaban muy relacionados, por supuesto, y era factible acudir a cualquiera de los dos, pero si yo estuviera en la postura, pues elegiría el de la CEDAW. Aunque también se habría podido acudir al Comité de Derechos Humanos. Pero igual toca verificar la competencia. Claro, en términos de tema, me inclinaría por la CEDAW. Porque se me Pero contesta a nosotras. Pero siempre hay que constatar cuál era, si la comisión, si el estado en el que le hubiera correspondido, sí había dado competencia. Eso sí había que verificarlo, porque dependía de cada caso. Habían estados, por ejemplo, que en algunos de ustedes solo podían acudir al Comité de Derechos Humanos, porque solamente le habían dado competencia a ese comité para conocer de los... Exacto, entonces, independiente no le tiene la competencia ni el de CEDAW ni el de discapacidad. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues la única respuesta factible era el Comité de Derechos Humanos. Independiente, es decir, en la primera pregunta ustedes podían argumentar los diferentes comités, pero ya habla. Y luego ya tocaba depurar los que no. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, como les mencionaba previamente, a los correos entonces les envío, van a ver que es un formato de calificación donde yo les califico pregunta por pregunta y les hago unas recomendaciones en relación con las diferentes preguntas que fueron abordadas, ¿no? Como les digo, pues han habido talleres muy bien desarrollados, muy bien argumentados, algunos que de pronto esperaba un poquito más, pero que de todas formas tuve en cuenta pues la argumentación que planteaban dentro del taller. ¿Listo? Y obviamente pues todo eso se computa, como les digo, eso valía el 70%, pero se computa con el 15% de la actividad de la jurisprudencia internacional y el 15% restante con el taller de los comités y la actividad de plan lector. Bien, y por supuesto, pues los que hicieron los comentarios en YouTube, pues también se los tuve en cuenta de efectos de bonificación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con eso se los envío ahorita que terminemos la clase, los envío los correos, las diferentes calificaciones para ya subir la nota en la plataforma. Bueno, ya en relación con el tercer corte, igual, bueno, esto lo abordaremos un poco más en detalle en la otra clase, pero pues desde ahora mencionárselos que para el tercer corte vamos a estar desarrollando dos actividades a partir de las cuales realizaremos pues las notas del tercer corte. Una de las actividades va a ser nuevamente un taller evaluativo con el que vamos a estar pues realizando
pues la constatación de este proceso de aprendizaje en las diferentes temáticas que hemos venido trabajando. Ese taller evaluativo, entonces, pues lo trabajaremos de manera similar. Los que quieran trabajarlo individual lo pueden trabajar individual, los que lo quieran trabajar en grupo lo pueden trabajar en grupo. En su momento, pues les estaré compartiendo el taller evaluativo y les daré también pues un tiempo prudencial para que lo puedan desarrollar. Ese taller evaluativo entonces tendrá una valoración del 70% de la nota del tercer corte y el 30% restante lo estaremos desarrollando a partir de una actividad de plan lector, ya para finalizar la lectura del texto de los últimos testigos. Lo que les voy a, bueno, la próxima clase les voy a explicar en qué consiste. Vamos a hacer un taller breve, para lo cual es necesario pues que continúen con la lectura del texto a partir del último relato que se leyó, es decir, en el segundo corte cada uno de ustedes expuso un relato. Miren en el formato que yo les envié la actividad de plan lector, el relato que le correspondió al último compañero, y a partir de ese último relato continúen la lectura del texto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve taller con base en el contenido de esos últimos relatos que se tienen en el libro, y va a ser pues un taller muy relacionado con el contenido del tema de derechos humanos y el que vamos a ver en la próxima clase relacionado con derecho internacional humanitario. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿El taller evaluativo será algo así similar como lo que hicimos sobre la denuncia? O sea, algo igual Sí, al va a ser similar. ¿Cómo sería? Sí, va a Profe, ser similar, van a ser... qué ¿Sí? pena, podemos hacernos pues, el mismo grupo que ya llevábamos anteriormente. Sí, puede hacerse el mismo grupo de trabajo. Les comento es esta parte de si alguno quiere trabajar en otro grupo o de manera individual, porque algunos me comentaron en el segundo corte pues que habían tenido como ciertas diferencias con sus grupos de trabajo y que querían trabajar solos o trabajar en otro grupo. Entonces, si alguno tiene esa dificultad, pues tiene la libertad de escoger el grupo en el que quiere trabajar, ¿no? O si quiere trabajar solo, pues lo pueden hacer, ¿sí? Solo que váyanlo pensando desde ahora, porque ya en la próxima clase les voy a pedir que me confirmen los grupos de trabajo. Entonces, sí, váyanlo pensando para efectos de la realización del taller. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo es que va a Sí. ser la actividad de lo del libro? Es que no lo entendí. Ok, bueno, es que no se las expliqué en detalle, ¿no? Lo que les pedía era, vamos a hacer un taller, la próxima clase les voy a explicar en qué consiste ese taller, que va a ser para que ustedes expliquen un poco a partir del contenido de lo que hemos visto en clase, cómo se ve reflejado en ciertos relatos, ¿sí? Y bueno, pues eso se los explico yo con más detalle en la próxima clase. Lo que les decía era, vayan leyendo, no es que en la próxima clase, pues digamos que vamos a hacerlo en clase, no, se los voy a explicar y les daré tiempo para que puedan desarrollar el taller. Pero para lo mismo, pues necesitamos que vayan leyendo los respectivos relatos, pues ustedes saben que son relatos cortos, nos faltan alrededor de unos 15 o 20 relatos para finalizar. Bueno, en el caso de ustedes creo que son menos, porque en el segundo corte avanzamos bastante, por lo que ustedes son un grupo más numeroso. Sin embargo, pues la idea es que a partir del último relato que se leyó, que ustedes lo encuentran en el Excel que les había enviado en su momento sobre el plan lector, pueden ver cuál fue el último relato. Y a partir de ahí pueden continuar con la lectura. Ah, bueno, Profe, ¿y profe, y es cuántos en relatos grupo. serían de ahí en adelante? O sea, del último en el que quedó, ¿cuántos relatos serían más o menos? Quedan más o menos 15 relatos. Sí, Profe, es más en o menos. grupos. Sí, lo van a trabajar en grupos. Ah, bueno, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, espera un momentico. Entonces uno escoge el relato a partir del último. No, van a hacer la lectura de allí en adelante, porque les voy digamos que con base en el taller, van a hacer un breve análisis de varios relatos, ¿sí? Entonces, es importante que vayan leyendo de ahí en adelante.
Ah, o sea que hay que leer los 15 que más o menos que usted dice que faltan. Exacto. Ah, y se pueden los mismos grupos que hemos venido trabajando, profe. Sí, pueden trabajar en los mismos grupos. Profe, Ah, listo, profe, gracias. el Sí. último capítulo fue ¿Cómo que ha muerto si no ha habido disparos? ¿Cómo que ha muerto si no ha habido disparos? Ok. Muchas gracias, Laura. Si nos escribes por el grupo de WhatsApp para que los compañeros que de pronto no están conectados también sepan cuál fue el último relato. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a estar retomando la clase que iniciamos la semana pasada respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Pueden ver la presentación en estos momentos en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, entonces, les decía, la clase pasada veníamos hablando de cómo surgieron esos sistemas regionales de protección de derechos humanos y estuvimos hablando acerca de la manera en que la Segunda Guerra Mundial y la conformación de la ONU llevó a que se promoviera la creación de organismos regionales, ¿no? Es decir, de organismos que en su respectivo continente se encargaran de velar por la supervisión y promoción de los derechos humanos. Decíamos que en el caso del continente americano, pues la organización que se creó a través de ese impulso después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue la Organización de Estados Americanos, que ustedes recordarán también fue creado en 1948 por la Carta de la Organización de Estados Americanos. Aunque, y esto a modo, digamos, de tip histórico, de manera similar a lo que ocurrió con la Organización de Naciones Unidas, que ustedes saben tiene un antecedente en la Sociedad de Naciones, de manera similar ocurrió en el caso de la Organización de Estados Americanos, que tiene un antecedente. De hecho, es un antecedente bastante previo, se dio en 1890 cuando se creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Empieza a funcionar en 1890. Luego en 1910 se ve apoyada por la Unión Panamericana y esas instituciones fueron reemplazadas en 1948 por la Organización de Estados Americanos. Ya saben ustedes entonces que dentro del marco de esta Organización de Estados Americanos se empieza también a promover la necesidad de proteger los derechos humanos, que con base en ello se crea la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y que viene a ser el primer documento en materia de derechos humanos en el continente que iba a tener un rol trascendental incluso al día de hoy. Pero decíamos que esa declaración americana se quedaba corta si no existía un organismo a través del cual se pudiera proteger lo que se pudiera supervisar lo que estaba allí contemplado. Decíamos entonces que por lo mismo en 1959 se había creado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de ese momento entonces la comisión empieza a supervisar qué estaba pasando en materia de derechos humanos en el continente americano, basando su funcionamiento en el contenido de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y dijimos entonces que en 1965 la comisión fue autorizada para poder recibir y procesar denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Pero ojo, si ustedes revisan, para ese momento el único documento que existía en materia de derechos humanos en el continente era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, sobre esas denuncias o peticiones, ¿en qué se basaban? No se podían basar en otra cosa que en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Bien, por lo mismo, la competencia original de la Comisión Interamericana frente a esos casos se basaba en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre e incluso esa función llega hasta nuestros días, es decir, aún es competente para conocer de denuncias respecto a la declaración. Bien.
Pero ¿qué pasó? Decíamos entonces que en 1969, continuando con esa labor de protección de los derechos humanos y por cerca de 20 años, se estuvo discutiendo la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que finalmente fue aprobada en 1969. Es decir, la comisión ya había empezado a funcionar y a recibir denuncias, pero en el 69 se aprueba la Convención Americana. La Convención Americana, recuerden que la aprobación no significa que entre en vigor. Para que entre en vigor necesitamos que un número de estados, de acuerdo con el tratado, ratifique ese tratado. En el caso de la Convención Americana eran 11 estados los que tenían que ratificar la convención para que ésta entrara en vigor. Entonces, ese requisito se cumplió casi 10 años después, en 1978, y fue a partir de allí que entonces la convención entró en vigor. Al 2012, cerca de 24 países habían ratificado la Convención Americana. Ese número ha variado porque algunos de ellos, pues, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, Venezuela denunció la Convención Americana. Sin embargo, entonces la Convención Americana tuvo una función muy importante porque la Convención no solamente indicó los derechos que debían ser protegidos en el continente americano, sino que también la Convención Americana creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y eso porque fue importante? Fue importante porque hasta el momento no existía un organismo jurisdiccional que se encargara de supervisar lo que pasaba en materia de derechos humanos en el continente americano. Pero entonces, ojo, la Convención Americana fue la que creó la Corte Interamericana. Por lo mismo, la Corte Interamericana solamente tiene competencia para conocer de las violaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte no tiene competencia frente a violaciones de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, porque es una declaración previa, ¿sí? Y por lo mismo, pues, no tiene esa competencia, ¿no? Y en la convención, pues, tampoco se indica eso, entonces, pues, la Corte solamente tiene las atribuciones que le da la Convención Americana. Pero esa Convención Americana, además de contemplar las funciones de la Corte, también retomó la labor de la Comisión Interamericana y le dio facultades en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo mismo, entonces, concluíamos en la clase anterior que cuando se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte solo tiene competencia para conocer de casos que hayan ratificado, de casos de estados que hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y que le hayan dado competencia a la Corte para conocer de casos derivados de denuncias. Es decir, pasa algo similar a lo que ocurre con los comités, que no basta la ratificación del tratado, sino que yo tengo que concederle la competencia para conocer de las denuncias. Y algo parecido ocurre en la Corte Interamericana. La convención me dice que para concederle competencia a la Corte, los estados hacen una declaración, es decir, no tienen que ratificar un protocolo, ¿no? Hacen una declaración, una nota diplomática en donde dicen, manifestamos que le concedemos competencia contenciosa a la Corte Interamericana. ¿Qué es la competencia contenciosa? La facultad que tienen de resolver casos derivados de denuncias. Bien. Entonces, para que la Corte tenga competencia para conocer de los casos de los estados tienen, uno, que haber ratificado la Convención Americana y dos, haberle concedido expresamente competencia a la Corte Interamericana para conocer de casos derivados de denuncias o, en otras palabras, para concederle competencia contenciosa. Eso significa entonces que estados que no hayan ratificado la Convención Americana, pues no, la Corte Interamericana nunca va a poder conocer de casos respecto de ellos.
Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo mismo, frente a Estados Unidos, la Corte nunca va a poder fallar un caso. ¿Por qué? Porque nunca le concedió competencia a la Corte al respecto. Bien. Sin embargo, la otra cara de la moneda es lo que ocurre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Comisión tiene una competencia más amplia relacionada con ese origen que ya veníamos hablando. La Comisión Interamericana puede conocer de denuncias derivadas de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y también de denuncias derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y yo cómo escojo si presento mi denuncia con base en la declaración o con base en la convención? Si yo voy a presentar una denuncia de un Estado que ratificó la Convención Americana, puedo alegar violación de la Convención Americana. Si mi Estado no ratificó la Convención, entonces tengo que alegar la violación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, si un Estado solamente hace parte de la OEA, es decir, no ratificó otros tratados en materia de derechos humanos de la OEA, ni ratificó ni le dio competencia contenciosa a la Corte, es decir, únicamente hace parte de la OEA, entonces ese Estado únicamente está en la obligación de seguir los lineamientos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Bien, y por lo mismo, el único organismo que tiene competencia respecto de esa declaración es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que la Comisión sí me puede recibir una denuncia o una petición con base en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, cuando un Estado no ha ratificado la Convención Americana no quiere decir que no tenga ninguna obligación en materia de derechos humanos, no, porque al hacer parte de la OEA, tiene la obligación de cumplir los lineamientos de la Declaración Americana y por tanto la Comisión tiene competencia para supervisar lo que pasa en materia de derechos humanos en ese Estado. Y la Comisión, como lo hemos hablado, es la que recibe las peticiones, las denuncias, es decir, en general todos los estados americanos pueden llegar a ser denunciados ante la Comisión Interamericana, ya sea a través de invocar la Convención Americana o invocar la Declaración Americana. Pero no todos los casos pueden ser elevados ante la Corte Interamericana. Si un Estado no ratificó la Convención y por tanto no le dio competencia contenciosa a la Corte, pues ese caso va a llevarse ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana emitirá, dependiendo del caso, ya hablaremos un poco más adelante del procedimiento, pero la Comisión puede llegar hasta proferir un informe de fondo, que es el informe en donde toma la decisión de si hay o no hay responsabilidad del Estado y en donde da recomendaciones al Estado para que evite o para que elimine esas violaciones a los derechos humanos y por tanto entonces continuará la comisión realizando una supervisión de su decisión, pero nunca va a poder elevar el caso ante la Corte Interamericana. Por el contrario, si se trata de un caso que el Estado sí haya ratificado la convención y le haya concedido competencia a la Corte, entonces la comisión eventualmente puede llegar a elevar el caso ante la Corte Interamericana. La que toma en últimas la decisión es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. La comisión es la que decide si lleva o no lleva el caso ante la Corte Interamericana. Sí, se cumplen con los presupuestos, ¿no? Puede decir si lo eleva o no lo eleva ante la Corte Interamericana. Importante también recalcarles que un Estado puede decidir ratificar la Convención Americana, pero no conceder competencia contenciosa a la Corte. Es decir, nunca envía la declaración manifestando que se le concedía competencia contenciosa a la Corte.
Y en ese caso, entonces, pues la Corte tampoco va a tener esa competencia. Si no basta con que se ratifique la Convención Americana, tienen que cumplirse los dos presupuestos, ratificar la Convención y conceder la competencia contenciosa a la Corte. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ¿por medio de qué mecanismo dijo usted que se le concedía para lo administrativo, de lo contencioso? La competencia contenciosa Sí, ¿cómo se hace? es haciendo una declaración, es decir, una nota diplomática, una hojita en donde el presidente de la República manifiesta que se concede competencia contenciosa a la Corte Interamericana, ¿sí? Que es Gracias. diferente con competencia contencioso administrativa, ¿no? Que eso es a nivel interno, ¿no? A nivel internacional es competencia contenciosa. Algo contencioso significa donde hay un pleito, donde hay un litigio, ¿sí? Que es lo que siempre ocurre dentro de las denuncias o peticiones, ¿no? Que una parte alega que hay una violación y el Estado pues alega lo contrario. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Profe, muchachos? una Sí, pregunta. sí. ¿Quién tiene mayor jerarquía, la OEA o la ONU en las Américas? No es tanto el tema de jerarquía, a ver, es más un tema de competencia, ¿no? En el sentido en el que la OEA, pues es la unión de los diferentes estados americanos. La OEA tiene unas competencias frente a los estados que hacen parte de la OEA, ¿cierto? Pueden llegar a intervenir, pueden llegar a realizar acciones de carácter diplomático, económico, social, ¿sí? Sí, hay una mayoría que así lo decide dentro de la Asamblea General de la OEA, ¿sí? La ONU, por su parte, también puede llegar a intervenir en América o en diferentes regiones del mundo, eh, teniendo en cuenta pues que la mayor parte de los estados hacen parte de la ONU y por lo mismo pues también podrá llegar a intervenir, pero dentro del marco de la toma de decisiones, ¿no? Lo que hemos venido hablando del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU, pero cada uno toma las decisiones dentro de sus respectivos marcos y competencias. Lo que pasa es que hay cierta comunicación, cierto funcionamiento armónico entre ambos sistemas, entre el sistema regional y el sistema universal. Más que para entrar en conflicto, es para tratar de complementarse, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de temas de derechos humanos, pues lo que se trata es de que haya una armonía o una comunicación eh, entre esos sistemas, más que hablar de cuál puede pesar más, porque también termina siendo muy relativo dependiendo de en qué sector, si en la parte económica, en la parte política, en la parte social, en la parte de cooperación internacional. Ambas cumplen diferentes roles allí, lo que pasa es que algunas de pronto tienen mayor potencial económico que otras, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna Gracias, otra profe. pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo último que precisaría aquí, que bueno, sin querer causar confusión, ¿no? Eh, Recuerden entonces, la competencia de la Corte tiene que cumplir eh, los dos presupuestos que acabamos de mencionar, ¿no? Que se haya ratificado la Convención Americana y que se haya conferido competencia expresamente para la parte contenciosa. Se los menciono porque a lo mejor lo encuentran en alguna parte y digan, ay, pero ¿cómo así? La Convención Americana contempla una excepción a ese presupuesto que les acabo de mencionar. No se menciona tanto porque realmente ningún estado lo ha hecho, pero la convención sí contempla la posibilidad de que un estado de manera incondicional manifieste que le da competencia contenciosa a la Corte a pesar de no haber ratificado la Convención Americana. Es decir, un estado que haga parte de la OEA, que no haya ratificado la Convención Americana y que diga, bueno, a mí me interesa proteger los derechos humanos y le voy a dar competencia a la Corte
para que conozca de los casos relacionados con mi país. Lo pueden hacer haciendo una declaración incondicional. Significa entonces que si hacen una declaración incondicional, no pueden alegar luego que no han ratificado la Convención Americana como excusa para que la Corte no los juzgue, ¿sí? Por lo mismo es que ningún Estado lo ha hecho, ¿sí? Porque en general es difícil que los Estados ratifiquen y concedan competencia a la Corte, ¿no? Que lo piensan a veces. Entonces, pues, mucho más sin ratificar la Convención que concedan una competencia incondicional. Bien. Bueno, entonces hemos hablado hasta el momento, dentro de este sistema interamericano, de la existencia de dos organismos que hacen parte del sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas, y ustedes lo van a ver en muchos documentos, en las mismas sentencias que se toman dentro del sistema, que la sigla con la que se identifica a la comisión es CIDH. ¿Sí? De hecho, en charlas, en conferencias, seguramente ustedes escucharán, la CIDH dijo tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando escuchen CIDH, se está haciendo referencia a nivel internacional, ¿no? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y está también entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas a nivel internacional son Corte IDH. ¿Sí? Entonces, no vayan a cometer la imprecisión de hablar de la Corte como CIDH, que a veces la tienden a ponerle esa sigla. No, el término correcto es Corte IDH. ¿Listo? Esos son entonces los dos organismos que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ya veníamos hablando ahora que en el sistema interamericano y en general en todo sistema de protección de derechos siempre hay dos componentes. Los organismos, que ya los hablamos y son estos, y también los tratados. Entonces vamos a mirar cuáles son los principales tratados sobre derechos humanos en el marco de la OEA, ¿sí? Y aquí, bueno, pues les reitero algo que les decía en el primer corte. Hay tratados que tienen nombres similares, pero siempre hay que fijarse en el marco de qué organización se dieron esos tratados, ¿sí? Porque hay algunos tratados que son muy similares. Por ejemplo, en la clase donde ustedes expusieron sus tratados, vimos que, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado que se dio en el marco de qué organización. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿en qué organización se dio? ¿En qué institución? ¿En qué sistema de protección? En la ONU, en el En la ONU. sistema universal. En el sistema universal, exactamente. Y tenemos por otro lado la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya sabemos entonces que es un tratado de la OEA. Pero habíamos dicho en esa clase que si nos fijamos, el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un contenido muy similar a lo que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos, que si constatamos los artículos tienen una redacción similar, los derechos son muy similares, pero ojo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos yo lo invoco cuando acudo ante el sistema de la ONU. Cuando yo acudo al sistema de la OEA, invoco la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, dependiendo del estado, ¿no? Con la excepción que hablábamos ahorita de estados que solo hacen parte o digamos que solo les compete la Declaración Americana. Sin embargo, pues tengamos en cuenta eso. Hay personas que dicen, bueno, pero es que este estado ratificó, sí, todos los 9 tratados de la ONU y ratificó muchos tratados de la OEA, pero entonces eso, ¿qué significa? Bueno, a nivel internacional eso significa que el estándar de compromiso internacional y el estándar de protección y responsabilidad internacional de ese Estado es mayor. ¿Por qué? Porque al haber ratificado todos esos tratados se está comprometiendo a cumplir el contenido de esos tratados. Y alguien dirá, bueno, pero es que en la Convención está el derecho a la vida, en el Pacto Internacional también. Entonces,
eso significa que, digámoslo así, está doblemente comprometido a respetar ese derecho, ¿sí? Pero cada tratado se invoca en el marco de su respectivo sistema, ¿sí? Por lo mismo, un comité de la ONU no va a declarar una violación a un tratado de la OEA, ni la Corte Interamericana va a declarar ni la Comisión tampoco va a declarar la violación de un tratado de la ONU. No, cada tratado es independiente y funciona en el marco del respectivo sistema. De pronto, por ejemplo, alguien me preguntaba por ahí alguna vez que si la decisión del comité queda en el comité o si luego la puedo llevar a la Corte Interamericana. No, yo no puedo mezclar, no puedo mezclar entonces digamos, los sistemas. Las decisiones de los comités son independientes y las toman los comités, no son elevados a ninguna otra autoridad. De la misma manera que las decisiones de la Corte Interamericana, luego tampoco las voy a poder llevar al comité, ¿sí? El comité de la ONU no los va a poder modificar, ¿bien? Entonces, de manera similar en esta parte, es importante tener en cuenta que sí, hay tratados que si vemos son un espejo de la OEA frente a la ONU, pero justamente se hace de esa manera para que en el sistema de la OEA, por ejemplo, también puedan ser revisadas violaciones a ese tipo de derechos. Bien, dentro de los tratados relevantes en materia de derechos humanos de la ONU, partimos de uno que técnicamente no es un tratado propiamente de derechos humanos, pero es el que da la puerta para crear los diferentes tratados, ¿no? Partimos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Que es en el marco del cual se dan los diferentes tratados. Partimos del primer tratado y el más importante dentro del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa Convención Americana tiene 2 protocolos, que de hecho el primer protocolo lo expuso, si mal no recuerdo, Daniel, que es el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que es un tratado que busca que los estados que todavía contemplaban la pena de muerte, pues lo eliminaran de su ordenamiento jurídico, o que los estados que no tenían pena de muerte, pues se adscribieran a él para evitar que a futuro llegaran a incluir la pena de muerte en su ordenamiento. Tenemos un segundo protocolo que es el llamado Protocolo de San Salvador. Es también conocido como Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si ustedes notan, a nivel de la OEA ocurrió algo similar al sistema de la ONU, donde hay 2 tratados independientes que tratan los derechos de primera y de segunda generación. En la Convención Americana se habla principalmente de derechos de primera generación, mientras que los derechos de segunda generación quedaron contemplados en el Protocolo de San Salvador. Y por eso les destacaban la actividad de la jurisprudencia internacional, que era muy relevante que tuviéramos en cuenta que la Convención Americana técnicamente no consagra la protección de manera expresa y directa de derechos de segunda generación. Únicamente el artículo 26 me indica que los estados de manera progresiva deberán proteger ese tipo de derechos, pero ni siquiera los enuncia expresamente. Es el protocolo de San Salvador el que lo hace. Por eso fue controversial el caso Poblete Vilches, que alguno de los compañeros lo exponía, en donde se declaró la violación del derecho a la salud de manera autónoma. Y eso fue re importante porque técnicamente la Convención Americana no contempla el derecho a la salud. Se puede hacer una interpretación del derecho a la salud a partir de otros derechos, pero declarar expresamente violado el derecho a la salud fue una decisión bastante controversial y criticada por algunos sectores porque consideraron que la Corte se estaba excediendo en la competencia que se le había dado a partir del artículo 26, sobre todo teniendo en cuenta que el Protocolo de San Salvador indica que los únicos derechos respecto de los cuales la Corte Interamericana puede conocer
En materia contenciosa, es decir, en casos, son el derecho a la educación y el derecho a la libertad sindical. No le da competencia respecto a los demás derechos, pero la Corte entonces, interpretando de manera bastante amplia el artículo 26 de la Convención Americana, ha venido hablando de derechos de segunda generación como objeto de protección de la Convención Americana, principalmente el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, ¿sí? Como les digo, una decisión controversial que de manera similar a lo que ocurre en el ordenamiento interno, también se ha criticado lo que ustedes han conocido como activismo judicial. Es decir, cuando un juez toma decisiones que terminan inmiscuyéndose en funciones de otros organismos, y en este caso, pues el rol que está asumiendo la comisión de llevar el entendimiento y el contenido de la convención más allá de su interpretación original, donde no cabía la protección de derechos de segunda generación. Bien. Adicionalmente, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Ustedes recordarán que hay un homólogo, es decir, hay un tratado similar en el sistema de la ONU, que es la Convención Internacional sobre la Tortura. Entonces, no lo confundamos. A nivel americano es la Convención Interamericana para la Tortura y a nivel de la ONU es la Convención Internacional respecto de la tortura. A nivel de la OEA también hay un tratado que muy particular en relación a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que de hecho es derivado de esta convención, de la reflexión que permite esta convención, que en el Colombia, ustedes recordarán, se estaba buscando la sanción penal por el abandono de adultos mayores. Adicionalmente, pues tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención es bien interesante porque viene a ser una de las pocas que realmente consagra diferentes tipos de discriminación en términos genéricos, es decir, no basado únicamente en términos de igualdad entre hombre y mujer o discriminación racial, sino que consagra otro tipo de discriminación como el que ustedes veían en el caso frente a parejas del mismo sexo. Tenemos también la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, de manera similar a lo que ocurría en la ONU, pero esa es la Convención Internacional, esta es Convención Interamericana. Tenemos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que tiene también su tratado similar en la ONU. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Convención de Belém do Pará, que aquí les enfatizo es Belém con M, por ahí algunos a veces lo pronuncian como Belé do Pará, pero no, es Belém do Pará. Y es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Que este tratado, como lo hablábamos en la clase de las exposiciones de tratados, es bien importante a nivel americano porque a diferencia del tratado de la ONU, que se enfoca en discriminación contra la mujer, este tratado se enfoca en un fenómeno muy común en América, que es la violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces, verdaderamente se trata de dos tratados que sí se complementan, ¿no? Porque tienen un contenido en últimas similar, pero diferente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Digamos, no existe la posibilidad de que, digamos, dos tratados diferentes le confieran la potestad a un solo comité de conocer de sus disposiciones? ¿De los comités de la ONU? Sí, por ejemplo, de la ONU. Bueno, no, los comités de la ONU, cada uno conoce única y exclusivamente respecto al tratado que los funda. Por lo mismo hablamos en la clase respecto a la denuncia, que en una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos no puedo invocar
ningún otro tratado que no sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? En relación con, digamos que con los derechos que se están vulnerando. ¿Qué ocurre? A veces lo que sí hacen los comités y lo que hacen a veces también incluso dentro del sistema interamericano es que ellos consideran digámoslo así, el espectro o el ámbito de protección que adquirió ese Estado, no para declarar responsabilidad internacional, sino para hacer una reflexión sobre los compromisos internacionales que adquirió ese Estado. Por ejemplo, es muy común en el sistema interamericano que la Corte, durante el análisis que hace de los derechos vulnerados, traiga a colación que, por ejemplo, ese Estado ha ratificado X y Y tratados de la ONU o de la OEA, además de la Convención Americana. Trae a colación, por ejemplo, en contextos de conflictos armados, trae a colación los convenios de Ginebra, trae a colación tratados de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Los cita, no para declarar responsabilidad internacional de esos tratados, porque no tiene competencia para eso. Ustedes van a ver que podrá citarlos, lo toma como base de interpretación, incluso, digamos así, como para darles un calorcito de oreja a los estados, pero en últimas, cuando ya llega al fondo del asunto a declarar responsabilidad internacional, Corte Interamericana o comités únicamente se pronuncian sobre violaciones a su respectivo tratado, ¿sí? No puede declarar violaciones a otros tratados. A veces sí, como les digo, cita tratados del nivel ONU, del nivel OEA, para hacer la reflexión, para hacer el análisis del caso, pero al final de la violación, la responsabilidad internacional será únicamente del tratado del cual ese organismo conozca. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, Sí. es que la pregunta no terminaba ahí, porque es que yo pensaba, digamos, en un escenario donde una persona va a presentar una denuncia respecto a una violación, pero tiene, digamos, ese acto, esa violación, ese crimen, varios derechos consagrados en diferentes tratados. O sea, que hay que elegir el que más reúna. Exactamente. Al final, depende, es hacer un ejercicio muy similar a lo que ustedes hicieron en la actividad, ¿no? Que por eso en últimas alguien me decía por ahí, profe, es que yo quería llevar este caso a la CEDAW, pero no pude porque no le tiene, el comité no tiene competencia, nunca le dieron competencia para conocer de denuncias. Entonces me tocó invocar, llevarlo ante el de derechos humanos. Esa es la vida real. En la vida real yo diría, ay, yo quiero llevarlo ante todos los comités, pero los comités en general no lo permiten. Hay 2 comités que permiten que se reciba denuncia ante él, a pesar de que se haya presentado en otros, pero es por vía de excepción, ¿sí? En general, no permiten que se presenten denuncias ante varios comités, sino únicamente ante un comité. Por lo mismo es que al final lo que toca es decidir ante cuál lo presento, partiendo de la base de que sí, cuáles son los derechos que más se están vulnerando. Por ejemplo, algunos me decían, yo prefiero el Comité de Derechos Humanos porque es el que contempla el mayor número de derechos que se están violando, pero cuando se van a ver, ese comité no tiene competencia para recibir denuncia, entonces me toca seleccionar otro, ¿sí? Al final, entonces, pues todo se va a basar en la elección y el análisis que como abogados tendrán que hacer frente a qué comité acudo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, entonces si no hay otra pregunta, vamos a hablar un poquito, muy someramente, acerca del contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. Algunos hablan de la Convención Americana como una especie de constitución latinoamericana, ¿no? En el sentido en el que consagra o tiene una estructura similar a lo que hace una constitución, recogiendo una serie de derechos a proteger y luego una parte orgánica estableciendo los organismos a través de los cuales opera el sistema o funciona el sistema.
Y también, por supuesto, como cualquier otro tratado, pues tiene unas disposiciones en relación con en la parte de la denuncia, la adhesión, la ratificación, etc. Me parece importante tener claro cuáles son los derechos más importantes que consagra la Convención Americana y el por qué pues, se trata de una convención que es la base del sistema. En general, la Convención Americana se enfoca en la protección de los derechos de primera generación, es decir, derechos de carácter civil y político. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, a la existencia como persona. Este es el derecho que suelen alegar, por ejemplo, las comunidades indígenas, que no han sido reconocidas como comunidades indígenas y por tanto su existencia pues, está básicamente negada por parte del Estado. El derecho a la vida, que tiene muchas connotaciones de protección, que no solamente tienen que ver con el asesinato, sino también con condiciones de vida digna, ¿sí? El derecho a la integridad personal, que hace referencia a la no injerencia en mi integridad como ser humano. Esa integridad se entiende en términos físicos, es decir, que no me causen daño a mi cuerpo, y también se entiende como integridad psicológica. Por ejemplo, que no sea sometido a tortura psicológica, a amenazas, pero también es el derecho que suelen alegar los familiares de las víctimas cuando acuden ante el sistema. ¿Por qué? Porque usualmente su integridad personal, sobre todo la psicológica, se ve afectada por causa de la violación a los derechos que sufrió su familiar, por su desaparición, por su asesinato, por su privación injusta, por lo que le haya sucedido, pues usualmente es lógico que los familiares más cercanos sufren por lo que le sucede a su familiar. Bien, y por lo mismo es que es el derecho que se suele alegar como vulnerado en relación con los familiares de las víctimas, ¿no? Que, bueno, ahí les hago una precisión rápida. Frente a las víctimas, en el derecho interno y a nivel internacional, existen dos clases de víctimas: las víctimas directas y las víctimas indirectas. ¿Quiénes son víctimas directas? Son los que sufren directamente el daño del derecho. La persona que es asesinada, la que es privada de la libertad, la persona que fue censurada, la persona que, bueno, la que sufrió directamente el daño o la violación al derecho. Esa es la víctima directa. Pero también está la víctima indirecta, es decir, la que no sufrió el daño como tal del derecho, pero que por causa de esa violación a la víctima directa también termina sufriendo. Esas son las víctimas indirectas y que usualmente pues, son los familiares de las víctimas directas, ¿no? Ambos, la víctima directa y la víctima indirecta, tienen la posibilidad de reclamar ante el sistema nacional, al menos en el sistema colombiano, y también tienen la posibilidad de acudir ante el sistema interamericano cuando el Estado no responde a nivel interno respecto de ellos, ¿sí? También está el derecho a no ser sometido a esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad personal, es decir, a no ser privado de la libertad, y ahí se consagran las diferentes garantías cuando una persona es detenida por una autoridad estatal. El derecho a las garantías judiciales, que hace referencia a tener un recurso, digamos, a tener una acción a la que yo pueda acudir ante un juez para que resuelva mi conflicto. El principio de legalidad y de no retroactividad, muy bien en relación con temas penales. El derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley cuando haya sido condenado en sentencia en firme por error judicial, es decir, cuando se comprueba que efectivamente hubo un error por parte del juez. El derecho a la protección de la honra y de la dignidad. El derecho a la libertad de conciencia, de religión, a la libertad de pensamiento y de expresión, que va muy de la mano con el derecho de rectificación o respuesta. El derecho de rectificación o respuesta es el que hace referencia a que cuando se publica una noticia
sobre todo cuando tiene relación directamente con mi reputación, con mi buen nombre, a solicitar a ese medio de comunicación que rectifique una noticia que es imprecisa, que es vaga o que tiene un error, ¿sí? O que sin ser, por ejemplo, una persona pública, porque ustedes saben, las personas públicas tienen una mayor restricción a su derecho a la intimidad por ser personajes públicos, ¿sí? Pues, por ejemplo, que sin ser un personaje público invadan mi espectro de la intimidad, entonces también se puede solicitar que se elimine, por ejemplo, esa noticia. El derecho de reunión, la libertad de asociación, la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, a la nacionalidad, a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es un derecho de primera generación. Todas las personas tienen derecho a que se proteja esa propiedad privada, ¿sí? El derecho a la circulación, a residencia, a los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la protección judicial y el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales que ya veníamos mencionando. Entonces, cuando ustedes van a acudir ante el sistema interamericano en relación con un Estado que haya ratificado la convención, como en nuestro caso Colombia, que la Colombia ratificó y concedió competencia contenciosa a la Corte, pues podemos invocar la Convención Americana para efectos de presentar una denuncia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues que yo tengo que encasillar lo que yo estoy considerando violado en uno de estos derechos. Bien. Y bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que hemos venido hablando, pues ya vamos a hablar un poquito ya en detalle en relación con las funciones que cumplen la Comisión y la Corte y cómo es el trámite que se le da, sobre todo hablando de las peticiones o denuncias que se presentan ante ellos. Bien. Entonces vamos a estar hablando brevemente en principio sobre las funciones que cumplen y luego nos adentramos a hablar acerca de el procedimiento para una denuncia. Bien. Frente entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el primer organismo que recibe esas peticiones, debemos tener claro que la Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA. Principal bajo el entendido de que ejerce una labor relevante en materia de supervisión y promoción de derechos humanos y además es un organismo autónomo. Autónomo desde la perspectiva de que aunque hace parte de la OEA, las decisiones que toma no tiene que pedirle permiso a ningún otro organismo de la OEA. ¿Sí? Las decisiones que toma la CIDH no requieren, por ejemplo, la aprobación de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Sus decisiones son autónomas y por tanto pues no depende de la autorización de ningún otro. Y su principal función se enfoca a la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano, ¿sí? Reitero, como lo mencionaba previamente, la Comisión solo tiene competencia sobre el continente americano, no me puedo ir a otros continentes. Bien. Ahora, ¿cómo está conformada la Comisión Interamericana? La Comisión, si alguien va a hacer una pregunta. Ok, bueno, entonces la Comisión está integrada por 7 miembros, que son llamados comisionados, ¿sí? De hecho, ustedes ya vieron o ya conocieron a uno de los comisionados, que es Joel Hernández, de nacionalidad mexicana, y que en el primer corte ustedes vieron la entrevista que se le realizó. Entonces, ahí ya ustedes pueden conocer a uno de los comisionados dentro del sistema interamericano. Son 7, ellos son elegidos por la Asamblea General de la OEA y ellos ejercen ese cargo de forma personal. Eso significa que son elegidos sin considerar su nacionalidad. Es decir, ellos no son representantes de los estados. Ellos no van a la comisión a representar o a defender a sus estados, no. Ellos son elegidos en calidad de juristas expertos en materia de derechos humanos con ese encargo de promover y proteger los derechos humanos.
De hecho, por lo mismo es que si llega a haber un caso en el sistema interamericano en donde se esté revisando una presunta violación del Estado del cual son nacionales, ellos se tienen que abstener de participar en la deliberación y en la decisión que se tome en ese caso, ¿sí? Para justamente garantizar la objetividad de las decisiones que se toman. Adicionalmente, esta es la Comisión Interamericana, tiene sede en Washington, en Estados Unidos. Opera dentro del main building de la OEA, es decir, en el edificio principal de la OEA. Opera, bueno, no es todo el edificio, están en el cuarto y quinto piso de este edificio. Y bueno, pues estos comisionados vienen a ser entonces los representantes, ¿no? Los que, digamos, la cara visible de la Comisión Interamericana. Son los que toman las decisiones, si bien se apoyan de una secretaría ejecutiva que les ayuda a proyectar las decisiones, ¿sí? Pero pues en última son ellos los que revisan la decisión, los que aprueban la decisión, los que firman las decisiones, son los que aprueban los informes que se van a presentar, son los que presiden las audiencias de la Comisión Interamericana, y bueno, pues en general los que ejercen lo que tenga que ver con las decisiones dentro de la Comisión Interamericana. ¿Qué requisitos se tienen para poder ser comisionados? Bueno, se deben ser personas de una alta autoridad moral, es decir, personas que no hayan sido condenadas por corrupción, por fraude, que en términos generales, pues digamos que sean de reconocida idoneidad y que además pues tengan alguna trayectoria en materia de derechos humanos. Ellos son propuestos por los gobiernos de los Estados miembros, ¿sí? Y en ese aspecto, pues, se ha criticado, de pronto lo que se comenta un poco al respecto es que de cierta manera este cargo sí tiene una connotación política, bajo el entendido que no se eligen bajo un concurso de méritos, sino que son elegidos por los gobiernos. Bajo ese aspecto, entonces, la persona de alguna u otra manera tendrá que tener cierto contacto con el gobierno, es decir, para que el gobierno me proponga, el gobierno tiene que saber que existo, ¿no? Y por lo mismo es que usualmente, pues, han tenido algún cargo dentro del Estado y algún renombre dentro del Estado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso colombiano, recientemente, en los últimos años, han habido 2 nacionales colombianos que han hecho parte de la Comisión Interamericana. Uno de ellos es Luis Enrique Vargas Silva, que de hecho, bueno, el primer video complementario de este tercer corte de efectos de bonificación va a ser una entrevista a Luis Ernesto Vargas Silva, que fue comisionado hasta diciembre del año pasado. Y que es nacional colombiano, quizá algunos de ustedes lo recuerden porque él fue magistrado de la Corte Constitucional y de hecho fue uno de los magistrados que integraba la sala de seguimiento a la sentencia, una de las sentencias más importantes sobre desplazamiento forzado digamos que a nivel interno en Colombia. Entonces, su labor ha sido importante e interesante, pero si ustedes ven, pues justamente su trayectoria era ya reconocida porque hizo parte de la Corte Constitucional y de alguna manera pues también a nivel estatal pues ya era reconocido, ¿no? Antes de Luis Ernesto Vargas Silva estaba Enrique Gil Botero. Enrique Gil Botero, ustedes lo recordarán, era magistrado del Consejo de Estado, también tenía una trayectoria interesante en materia de derechos humanos porque estaba en la sección tercera del Consejo de Estado, que es la sección donde se fallan las responsabilidades del Estado, ¿no? Los procesos de reparación directa, y por lo mismo pues se había reconocido su importancia porque introdujo el tema del control de convencionalidad en las sentencias del Consejo de Estado. Bien, entonces por lo mismo ambos, si bien tenían trayectoria en materia de derechos humanos, pues también de cierta manera se requiere una trayectoria pública, ¿no?, en materia de derechos humanos para que puedan llegar a ser postulados por el Estado.
Cada estado tiene la posibilidad de postular hasta una terna, es decir, hasta 3 candidatos, pero si postula 3 candidatos, al menos uno tiene que ser nacional de un estado diferente al que está proponiendo. Y finalmente, pues es la Asamblea General de la OEA la que toma la decisión respecto a, de todos esos candidatos, cuál es el que va a tomar el cargo o la posición. Esos miembros de la comisión son elegidos por un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos hasta por una vez. Bien, esas son entonces la manera en la que se eligen a los comisionados. No olviden entonces que son 7. Pero esos comisionados y la comisión en sí misma cumple unas funciones, unas tareas para cumplir el propósito de promoción y supervisión en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, pues esas funciones se dividen en 3 ejes principales. El eje de las peticiones individuales o denuncias, el eje del monitoreo y el eje de los temas prioritarios. De cada uno de esos ejes pues se desprenden diferentes acciones que ya las vamos a mencionar. El eje de las peticiones individuales, pues como su nombre lo indica, hace referencia a recibir denuncias individuales por violaciones a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre o a la Convención Americana de Derechos Humanos. El eje del monitoreo se basa en la supervisión de lo que ocurre en materia de derechos humanos a nivel de los estados americanos. Eso lo hace un equipo de trabajo que se encarga de monitorear las decisiones de los organismos, noticias de lo que ocurre en los diferentes estados, a fin de estar constantemente viendo qué está pasando en los diferentes estados. Y temas prioritarios que se hacen o se ejercen a través de las relatorías. Las relatorías también son equipos de trabajo presididos por los comisionados, en donde se estudian temas relevantes en materia de derechos humanos a nivel del continente, ¿sí? Normalmente de temas que son comunes, ¿no? De problemáticas en materia de derechos humanos comunes a nivel del continente, ¿sí? Por supuesto, como ustedes pueden ver, estas funciones son bastante amplias porque son ejecutadas a nivel de todo el continente americano. Por lo mismo es que en este caso, los comisionados, siendo solo 7 personas, pues se verían demasiado llenos de trabajo si solamente ellos 7 hicieran todas estas tareas. Ellos se ven apoyados en su labor por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Esa Secretaría Ejecutiva pues está compuesta ya por un equipo de trabajo mucho más amplio. Dentro de ellos pues hay un número importante de abogados que se encargan, abogados especialistas en derechos humanos que hacen un acompañamiento, proyectan decisiones que luego son revisadas y aprobadas por los comisionados. Hacen todo el tema de monitoreo, por ejemplo, hay un equipo de monitoreo. ¿Cómo se hace esa función? Bueno, a cada comisionado se le encargan ciertos países. Recuerden que son 35 países los que hacen parte de la OEA. Entre los 7 se dividen esos 35 países y se encargan de monitorear esos estados. Para eso pues cuentan con un equipo de trabajo que les ayudan a estar en la constante revisión y monitoreo, pero muchas veces pues también los comisionados solicitan visitas en el terreno al estado. Entonces son los comisionados los que van, visitan el estado, hacen un seguimiento de qué es lo que está pasando. Y finalmente pues también en el tema de las relatorías, cada comisionado tiene a su cargo ciertas relatorías. Pero también la Secretaría Ejecutiva les apoyan, hay unos equipos de trabajo que hacen parte de ese trabajo de las relatorías y que los ayudan a hacer ese seguimiento en los temas prioritarios que cada uno de ellos tiene asignados. Teniendo en cuenta entonces esos 3 ejes, revisemos brevemente entonces esas funciones de una manera un poquito más
pormenorizada, digamos que esas tres ejes se desprenden funciones como la de recibir peticiones, que ya hablaremos después de esto del trámite de las peticiones, el de observar y presentar informes, sí que el 2 y el 3 pues son muy similares, presentar informes temáticos, ¿no? Observar y presentar informes que pueden ser por países o por temas. Entonces, a partir de esa labor de monitoreo y de las relatorías, la comisión anualmente, de acuerdo con, digamos que los países que priorizan para determinado año y de acuerdo con los temas más relevantes, pues cada año van publicando informes. Esos informes también se van levantando. Después, por ejemplo, de una visita a un estado, se levanta un informe y sobre todo, pues se enfatiza en estados que en ese momento pues tengan determinada crisis en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página, si ustedes ven en la página de la OEA y dentro de la página de la OEA, la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una sección que se llama informes. En esos informes pues pueden encontrar los distintos tipos de informes que se presentan, ¿no? Los informes anuales, los informes por país, los informes temáticos, los informes de peticiones y casos, que eso lo hablaremos en la función de peticiones. Y bueno, ya ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí, en los informes de país, aquí están publicados, tienen acceso gratuito a los diferentes informes que han presentado la comisión. Por ejemplo, en el año 2019 se priorizó a Honduras, entonces se publicó la situación de derechos humanos de Honduras. En el 2018 fue el caso de Nicaragua, en el 2017 de Guatemala, también de Venezuela. En el caso de Colombia, por ejemplo, se publicó en el año 2014 el informe de país, ¿sí? Pero también se pueden encontrar informes temáticos, que de hecho el año pasado también hubo un informe temático sobre Colombia, que lo pueden encontrar aquí. En el año 2019 se publicó, como pueden ver, son siempre temas que están como muy en ese momento en el país. Aquí se publicó el informe sobre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, destacando toda la problemática que ya ustedes conocen sobre el asesinato constante de los líderes sociales. Este año, por ejemplo, el informe más reciente es el informe sobre empresas y derechos humanos, la manera en la que en algunas ocasiones las empresas pueden llegar a vulnerar derechos humanos y cómo los estados tienen que proteger esos derechos a partir de unos estándares que existen, y a partir de ahí pues ustedes pueden ver que hay de múltiples temas de derechos de discriminación contra la mujer, violencia contra la mujer. Uno de los informes más relevantes del año pasado, que fue también la corrupción y los derechos humanos, la manera en la que acciones de corrupción afectan también la materialización de los derechos humanos. Hay informes sobre pueblos indígenas, la protesta y derechos humanos, que también fue un informe del año pasado, justamente que se publicó por causa de todas las protestas sociales que se dieron en el segundo semestre del año pasado, que ustedes saben, Colombia incluida dentro de esos aspectos, pues se habla también de las obligaciones que tienen los estados en escenarios de protesta. Están también los informes sobre migración forzada, política pública, desplazamiento interno, libertad de expresión, comunidades LGTBI, niños, niñas y adolescentes, en fin. Ustedes pueden ver los diferentes informes que se han publicado, que ellos los tienen digitalizados desde 1998. Eso no significa que antes del 98 no hubieran informes, sí los había y sí los hay, pero no están digitalizados, ¿no? En esa época los publicaban de manera física, entonces pues algunos de ellos no se encuentran digitalizados. Bien. Otras de las funciones que cumple la Comisión Interamericana en esa labor de promoción de los derechos humanos es realizar visitas académicas, seminarios. Si ustedes revisan, por ejemplo, si están en Facebook, en Instagram, suscríbanse a la página de la Comisión Interamericana de la Corte. Allí van a ver cuando
Por ejemplo, ellos hacen la transmisión en vivo de las audiencias que realizan, allí pueden ver justamente esto, pero también hacen seminarios constantemente. De pronto, cuando tuve la posibilidad de estar en la comisión, semanalmente habían 2, 3 eventos que se realizaban por parte de diferentes departamentos. Entonces es una actividad constante que realizan de la mano muchas veces con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades. Las realizan en Estados Unidos, pero también las han realizado en otros países de Latinoamérica. Usualmente cuando sesionan en los diferentes países, pues aprovechan y realizan también seminarios abiertos al público, seminarios que son gratuitos. Algunos otros que realizan, por ejemplo, ya en compañía de institutos, ONGs, algunos de ellos pues sí son pagados, pero gran parte de los seminarios que promociona la CIDH sí son gratuitos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, todo muy claro. Ok. Bueno, entonces, la siguiente función que cumple la CIDH es lo que tiene que ver medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen una similitud a lo que ocurre en el derecho interno. ¿Ustedes recuerdan en el derecho interno qué es una medida cautelar? Es una acción que se toma para evitar la consumación de un daño o de una acción. Ok, muy bien. Entonces sí, una medida cautelar hace referencia a una solicitud que se eleva ante una autoridad, en el derecho interno normalmente una autoridad jurisdiccional, para que se solicite a cierta autoridad, en el caso de la comisión, para que se solicite al Estado que tome o implemente determinada acción para evitar un perjuicio irremediable, ¿no? Ante una situación de gravedad y urgencia. Es decir, no es cualquier tipo de acción, es acciones derivadas de una situación muy grave de urgencia que amerite esa acción para evitar un perjuicio irremediable, ¿sí? Entonces, las medidas cautelares son tomadas por parte de la CIDH, de la Comisión, hacia el Estado. Pero en el sistema interamericano existe tanto medida cautelar como medida provisional. Son parecidas pero distintas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la medida cautelar es tomada por parte de la Comisión Interamericana. La medida provisional es tomada por parte de la Corte Interamericana. Entonces, cuando la medida es tomada por la Comisión Interamericana, se llama medida cautelar. Cuando la medida es tomada por la Corte Interamericana, se llama medida provisional. ¿Listo? En ambos casos se tiene que cumplir el presupuesto de que sea una situación de gravedad y urgencia que se requiera para evitar un perjuicio irremediable. Usualmente se toma cuando hay amenazas hacia la vida. Una persona que ya ha recibido atentados o amenazas de muerte y que muchas veces ya también ha sufrido atentados, entonces pues sí necesita una medida de protección para evitar que, por ejemplo, en este caso, pues fallezca. Bien. Esa es entonces la función que cumple la comisión. La comisión toma o solicita al Estado que se adopten medidas cautelares. Usualmente, pues la comisión la solicita a solicitud de la persona, ¿sí? Se puede tomar esa medida cautelar con base en un caso, es decir, una persona que haya presentado una petición y por causa de esa, derivada de esa petición, quiere solicitar una medida cautelar, es decir, con base en esos mismos hechos, solicita la medida cautelar, o puede solicitar la medida cautelar sin que se haya presentado la petición, pero ante una gravedad de urgencia de una situación que se está viviendo a nivel interno. Bien, entonces se puede presentar en los dos supuestos. La sexta función, que se da dentro del eje de las peticiones, es que es la Comisión Interamericana la que presenta los casos ante la Corte. Bueno, vamos a profundizar en eso, bueno, ya será en la próxima clase, pero
la que presenta, hay solamente 2 organismos que pueden presentar los casos ante la Corte. Un Estado puede presentar un caso o someter un caso ante la Corte, y también la Comisión Interamericana, ¿sí? Entonces, un caso que haya ya sido conocido por la Comisión, que haya llegado hasta un informe final, se puede someter a la Corte si se cumplen los presupuestos, es decir, que la Corte tenga competencia contenciosa, se puede conocer del caso, ya sea porque la Comisión someta el caso ante la Corte o porque un Estado someta el caso ante la Corte. Realmente un Estado, los Estados prácticamente nunca someten un caso ante la Corte. Realmente es la Comisión la que de manera principal y constante está ejerciendo esta función. Bien, pero entonces tengámoslo presente, es la Comisión la que entonces se enlaza con el trabajo de la Corte y presenta el caso ante esta institución. Bien, finalmente pues la Comisión tiene otras 2 funciones relevantes. Una es la posibilidad que tiene de elevar ante la Corte Interamericana las solicitudes de opiniones consultivas. Esas solicitudes de opiniones consultivas hacen referencia a consultas que se le hacen a la Corte sobre las obligaciones que tienen los estados o los organismos del sistema frente pues, a las personas en materia de derechos humanos, o pueden hacer solicitudes para que se interprete determinado artículo o determinado derecho de la Convención Americana. Es decir, les preguntan qué significa, ¿no? Determinado artículo, determinada obligación. En ese aspecto, entonces, esas solicitudes de opinión consultiva se pueden elevar tanto por estados como por la Comisión Interamericana, y de hecho es frecuente que ambos hagan ese tipo de solicitudes. De hecho, Colombia en los últimos años ha sido bastante, se ha movido un poco en el tema de opiniones consultivas. Colombia hizo una solicitud el año pasado para que la Corte se pronunciara sobre si el derecho a ser reelegido dentro de cargos públicos es un derecho humano o no, de acuerdo con la Convención Americana. Y Colombia también hizo una solicitud de opinión consultiva muy interesante en el año 2017, donde le pidió a la Corte que se pronunciara sobre las obligaciones derivadas del derecho a la vida y a la integridad personal frente al medio ambiente. Pero la Comisión Interamericana también tiene esa facultad de pedirle a la Corte que se pronuncie, que interprete el tratado, y también lo ha hecho. Bien. Bueno, digamos que esa función, que ya también la hablaremos un poquito más en detalle cuando hablemos, bueno, ya también será en la próxima clase frente a las principales funciones de la Corte Interamericana. Bien, pero de momento que tengan claro, la Corte Interamericana es la que absuelve esas dudas, esas consultas, pero la Comisión tiene la posibilidad o la facultad de elevar esas consultas ante la Corte Interamericana. Además, como última función relevante, la Comisión Interamericana, dentro de esos trámites de peticiones o denuncias individuales, esas denuncias individuales se pueden presentar de una persona contra un Estado o de un Estado contra un Estado. Entonces, la Comisión recibe no solamente las peticiones de un individuo contra un Estado, sino que también recibe las comunicaciones o las denuncias de un Estado contra otro y les da trámite. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ahí cuando hablo de las medidas cautelares, o sea, la diferencia de provisional y cautelar es que la cautelar es tomada por la comisión, ¿cierto? Y la provisional por la corte. Así es, esa es la diferencia. Gracias. Ok. Bueno, también es importante mencionarlas brevemente para que ustedes sepan cuál es la composición actual de la Comisión Interamericana.
En estos momentos no hay un comisionado que sea colombiano. El colombiano pues finalizó su periodo en diciembre, ¿no? Lo que siempre se busca también por parte de la Asamblea es que haya una representatividad en la región. Es decir, que no siempre sea un nacional del mismo país, sino que haya representación de diferentes países de la región, incluyendo las islas del Caribe, que son también parte del sistema. Actualmente entonces está Joel Hernández, Antonia Urrejola, Flavia Piovesan, Margaret May, Esmeralda Arosemena, Julisa Mantilla y Edgar Estuardo Ralón. ¿Sí? La mayoría, por ejemplo, el año pasado terminaron su periodo 2 comisionados. Por lo mismo es que hay varios que finalizan periodo en el 2023 y algunos finalizan su periodo el próximo año. Bien, esa es la composición actual de la Comisión Interamericana. Bien. Bueno, vamos a dejar aquí, nos falta un poco hablar de la Corte Interamericana, que lo hablaremos brevemente en la próxima clase para finalizar con el trámite o el procedimiento que se surte a nivel de las peticiones, que es un tema bien interesante que ustedes lo conozcan porque tienen la posibilidad posteriormente de acudir ante el sistema interamericano si se llega a presentar la oportunidad. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ok, entonces, ahora sí, para finalizar voy a llamar a lista y cerramos entonces esta sesión. Juan Mateo Alvarino. Presente, profe. Ok, no había visto aquí los comentarios, que me disculpan que Meets no me permite ver de manera simultánea los comentarios cuando comparto pantalla. Bueno, Julián. Ok, Julián nos comentaba que sí, que Colombia no ratificó el tratado contra la tortura. Bueno, y eso ocurre en general con varios tratados. Colombia no ha ratificado todos los tratados de derechos humanos de la OEA, pero sí la convención americana. Tania nos decía si les puedo enviar el documento. Sí, yo les comparto las diapositivas para que también lo puedan estudiar. Y Oriana me decía si le podía repetir el tema, la parte de los temas prioritarios. Ok, Oriana, entonces no olvides que la parte de los temas prioritarios, les decía, son temáticas que son comunes, ¿no? Los temas comunes de preocupación en materia de derechos humanos a nivel de las Américas, ¿no? Por ejemplo, hay una relatoría sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hay una relatoría sobre personas privadas de la libertad, hay una relatoría sobre desaparición forzada, hay una relatoría sobre pueblos indígenas, hay una relatoría de migraciones. Entonces son los temas prioritarios que la Comisión Interamericana considera que tienen que ser, que se les tiene que hacer un seguimiento continuo, ¿sí? Y por lo mismo pues se constituyen esas relatorías para que se les pueda realizar ese seguimiento. ¿Okay? Bueno, ahora sí, Juliana Melissa Alzate. Presente, profe. Okay. Santiago Arias. Presente, profe. Okay. Valentina Barrios. Presente, profe. Oscar Eduardo Beltrán. Presente, profe. Andrés Felipe Bentancur. Presente, profe. John Fabián Cano. Presente, doctora. Ok, Manuela Cárdenas. Oriana, bueno, Oriana nos mandó el mensaje. Geraldine Castaño. Presente, profe. Laura Daniela Correal. Presente, profe. Tania Lucía Cortés. Tania sí estaba conectada, ¿cierto?
Jessica Fernanda Escobar. Presente, profe, presente. Ok, Presente. Jessica, Profe, gracias. listo. Es que sobre el supletorio, el taller que usted me dice, no lo encuentro en mi correo, no sé si es que llegó En o el si no correo llegó. institucional. Sí, y lo envío hoy mismo. No, no, no. Bueno, déjame termino de llamar a lista y nos quedamos en la llamada y te explico, ¿listo? Gracias. Listo. César Augusto Fernández. Ok, gracias, César. Dana Fernanda Gómez. Acá, profe. Ok. Sara González. Presente. Ok. Valeria Hernández. Ok, Valeria, gracias. Alexis Hurtado. Presente, profe. Ok, Santiago Londoño. Santiago está. Jorge Andrés Marín. Presente, profe. Ok, Karen Marín. Presente, profe. Ok, Estefanía Ocampo. Presente, profe. Ok, Sebastián Pulesio. Yo, profe. Ok, Karen Ramírez. Presente, profe. Gracias. Laura Ramos. Caterine Rubiano. Presente, profe. Ok, Heidi Alejandra Sánchez. Presente, profe. Yo, profe, Laura. Sí, Laura, ya te puse la asistencia. Profe. Sí, Laura, ya te puse la asistencia, gracias. Daniel Alejandro Solano. Aquí, profe. Ok, Caterine Taborda. Yo, profe. Ok, Jorge Iván Trujillo. Presente, profe. Ok, Juan David Tulcán. Ok, Juan David, ya vi tu mensaje. Estefanía Valencia. Profe, Estefanía lo acabo de escribir que se le cayó el internet, pero ya estaba en la clase. Ok, listo, gracias. Valentina Valencia. Presente, profe. Ok, y Julián Andrés Díaz. Listo, Julián, muchas gracias. Ahí vi tu mensaje. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces les agradezco su presencia el día de hoy. Me quedo con Jessica para hablar de algo, pero les agradezco a los demás su presencia y que tengan un feliz almuerzo. Gracias, profe, igual. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.